vamos a tener nuestra sesión del Comité de Neuroinfecciones y Enfermedades Sistémicas de la Sociedad Colombiana de Neurología. Es para nosotros un verdadero placer tener a la doctora Marcela Cardona Moica. La doctora Marcela es una médica general de la Universidad del Tolima, epidemióloga general de esta universidad, y actualmente acaba de terminar su neurología en la Universidad Simón Bolívar. Ella va a hacer la presentación de un caso clínico muy interesante, y también nos acompaña la doctora Laura Carolina Acosta Camargo. La doctora Laura Carolina es una médica de la Universidad del Norte, es neuróloga de la Universidad Nacional, es docente de la Universidad del SINU, y pues ellos nos van a acompañar hoy desde Barranquilla. Les decía antes de empezar la charla que qué mejor para los aficionados al fútbol que los neurólogos podamos celebrar los 100 años del Junior con esta charla de estas excelentes compañeras barranquilleras. Entonces, la idea es oír el caso clínico, luego la doctora Laura Carolina nos va a hacer una revisión del tema. Las preguntas, por favor, nos las mandan por el chat, y la idea es a las 8 en punto terminar. Les voy a suplicar que cierren los micrófonos y, doctora Marcela, la pantalla es suya. Hola, doctor. Buenas noches. La doctora Laura Costa inicia presentando el caso. Entonces, doctora Laura, por favor. Hola, buenas noches. Gracias a todos los asistentes a esta convocatoria. Y espero que el caso sea de su interés. Es un paciente que nos recuerda mucho la necesidad de reorientar los casos, reinterrogar, escuchar con paciencia, sobre todo en personas que no, o en pacientes que tienen dificultades para recordar cosas, familiares con tal vez niveles educativos no tan buenos como para dar el detalle que uno quiere, pero todo se puede hacer nuevamente con paciencia, con una alta sospecha clínica y reinterrogando para redirigir siempre a el diagnóstico preciso. Entonces, espero que sea de su agrado y muy provechoso, y ya les comparto la pantalla. Bueno, el paciente tiene 20 años, lo atendimos este año en la clínica, de sexo masculino. Él es natural de Barranquilla, pero estaba viviendo en Putumayo, donde estaba ejerciendo como soldado profesional luego de terminar de prestar el servicio militar de lateralidad diestro, y nos ingresó a la clínica a finales de abril de este año. El motivo por el que consulta es por un único episodio de alteración súbita de la conciencia asociada a desviación cefálica a la izquierda, seguido de una hipertonía en el hemicuerpo izquierdo y posteriormente bilateral, seguido de sacudidas rítmicas bilaterales con una duración de 2 minutos. Esto fue seguido de somnolencia y desorientación que mejoró progresivamente en las siguientes 24 horas, y manifestaba que una semana antes había tenido sensación de alzas térmicas no cuantificadas. A la revisión por sistemas, el paciente negaba síntomas respiratorios, cutáneos, gastrointestinales, y no tenía otros antecedentes de contactos recientes o exposiciones. Como antecedente tenía diagnóstico de VIH en agosto del 2023, la cual ese diagnóstico fue realizado por una enfermedad diarreica crónica. También manifestaba antecedente de neurosífilis, la cual había recibido tratamiento con penicilina cristalina, una isquemia cerebral en territorio de la arteria cerebral media derecha con un ranking modificado de 3, tenía una pérdida visual progresiva desde septiembre del año pasado. Y en cuanto al seguimiento con VIH, al seguimiento de los parámetros del VIH, pues lo categorizaba en una categoría C2, valga la redundancia. Estaba en tratamiento con sus fármacos antirretrovirales, recibiendo profilaxis con trimethoprim, negaba antecedentes quirúrgicos, hospitalario, estuvo desde finales de julio del año pasado hasta mediados de agosto por la gastroenteritis y por los antecedentes patológicos. Estando con la gastroenteritis infecciosa, le realizaron el diagnóstico de VIH, le realizaron el diagnóstico de sífilis y estando hospitalizado, él tuvo el ACV isquémico.
No tenía antecedentes tóxicos ni alérgicos, tenía conductas sexuales de riesgo, como tener relaciones sexuales con otros hombres sin protección, y tenía dentro de sus antecedentes de inmunizaciones, lo único que recordaba era la vacuna para el COVID-19, 3 dosis. Al examen físico de la valoración por neurología, los signos vitales eran normales, el paciente estaba disproséxico, pero pues ese era el estado basal manifestado por su familiar, por su madre. Tenía una ceguera derecha con una pupila derecha reactiva, la oftalmoscopia directa derecha, no se pudo visualizar bien los vasos retinianos ni el disco óptico. La izquierda era normal, los movimientos oculares eran completos, el resto de los pares craneales estaban normales y tenía una hemiparesia izquierda con una fuerza de 3/5 con signos piramidales dado por hiperreflexia miotendinosa y una respuesta plantar extensora. El paciente no tenía otro tipo de déficit asociado y no tenía absolutamente ningún signo meningio. La radiografía de tórax del ingreso no mostró ninguna anormalidad, era una radiografía AP, un poco rotada, bien inspirada, pues en la que no observamos ninguna anormalidad que resalte. Y la tomografía de cráneo del ingreso mostraba una tisis bulbi, datos acá como un desprendimiento posterior de retina, y áreas de hipodensidad frontales, nucleobasales izquierdas, también una pequeña, permítanme, y quito el puntero láser. También una hipodensidad pequeña acá putaminal y en la cabeza del caudado izquierdo, ¿cierto? Y las evidentes frontales capsulares y la calcificación que observaron en el hemisferio izquierdo. Los laboratorios de ingreso no mostraban mayor anormalidad, una eosinofilia únicamente leve, la cual resolvió en los laboratorios, en los hemogramas siguientes. No tenía otras alteraciones metabólicas que provocaran una crisis epiléptica sintomática aguda o provocada. Y pues el resto de los laboratorios eran completamente y absolutamente normales. Cuando lo vio por primera vez el grupo de neurología, consideró pues, que se trataba de un paciente con VIH categoría C2, con secuelas de un infarto cerebral en territorio profundo y cortical de la arteria cerebral media derecha y territorio profundo de la arteria cerebral media izquierda, que presentaba una primera crisis con signos lateralizadores al hemisferio izquierdo, por lo que cumpliría criterios para una epilepsia focal estructural. Sin embargo, pues por el diagnóstico reciente de VIH y la neurosífilis tratada hace 8 meses, más la sensación subjetiva de alza térmica, decidieron hacerle una punción lumbar y una resonancia magnética con contraste y se inició tratamiento anticrisis con levetiracetam. Y los diagnósticos para ese momento eran una epilepsia focal estructural versus una crisis provocada por 2, una infección del sistema nervioso central a caracterizar, secuelas de infarto cerebral de la arteria cerebral media derecha con el ranking de 3 de etiología infecciosa, secundario esto una neurosífilis tratada, una ceguera del ojo derecho a estudio y la infección por VIH. En las resonancias con contraste que se le hicieron al paciente, observamos, y aquí pues un dato para hilar fino, una ausencia de la señal normal de vacío de flujo en la arteria carótida interna derecha de su segmento petroso, ¿cierto? Y ahí también evidente en el segmento cavernoso, el ojo derecho está de tamaño disminuido con datos de desprendimiento posterior de retina y las áreas de gliosis y malasia que ustedes están observando como áreas hiperintensas en T2, en las áreas que de hecho observábamos ya previamente en la tomografía. En la imagen por difusión, pues no hubo una verdadera restricción de la difusión y de hecho me adelanto un poco, pero lo que ustedes ven acá, hiperintenso en difusión, pues no se corresponde en ADC y tampoco aparece o cambia en el seguimiento, en la resonancia que le hicimos a los 3 meses de control, como para que quede un poco claro. Y en la imagen con contraste, pues observamos que hay un defecto de llenado de la carótida interna derecha de su segmento petroso y en el segmento cavernoso no observamos áreas de realces patológicos con el medio de contraste, ni parenquimatosos, ni lepto, ni paquimeningios. Los senos venosos durales eran normales y tenía unas áreas de hiperintensidad en T1 que podían ser explicadas también producto pues, de la necrosis del infarto previo. Particularmente,
núcleo basal izquierdo. Bien. Y el estudio de líquido cefalorraquídeo, en el estudio de líquido cefalorraquídeo tuvo una presión de apertura de 16 centímetros de agua, el aspecto del líquido era incoloro, con 4 leucocitos por microlitro, 100% eran linfocitos, una glucosa en líquido de 51 con una glicemia en 106, proteínas en 40, estos parámetros normales. Se le hicieron tinciones, las cuales fueron negativas, cultivo para gérmenes comunes y para hongos negativos. El BDRL fue no reactivo en el líquido y en el panel Film-Array se detectó el virus de la varicela zoster. En este punto, pues nos preguntamos bastante sobre qué podía ser esto, si se trataba de una encefalitis. Sin embargo, pues el paciente, hay que resaltar que no tenía alteraciones en el estado mental, si bien había tenido una crisis epiléptica, dicha crisis tenía claros signos lateralizadores al área de gliosis del infarto previo y podía ser la primera manifestación de una epilepsia ya de origen estructural. Nos preguntamos incluso si este podía ser un resultado falso positivo y qué valor le tendríamos que dar al caso. Sin embargo, pues los datos en la imagen y reinterrogar al paciente nos dio bastantes luces en torno a lo que podía estar pasando y por qué la presencia del DNA para varicela zoster positivo en el líquido cefalorraquídeo. Infectología consideró que el caso era compatible con una meningoencefalitis viral por virus de la varicela zoster e indicó tratamiento con aciclovir 10 miligramos cada 8 horas por 14 días. Cuando volvimos al paciente con estos resultados, empezamos a hacer nuevamente preguntas tanto al paciente como a su madre. Ellos nos manifestaron que pues no era muy claro el antecedente de la varicela, no sabían si el paciente en algún momento había recibido inmunización. Sin embargo, creemos que no, puesto que el paciente no ha pagado ninguna vacuna para la varicela y pues por la edad del paciente y desde que entró la vacuna de la varicela dentro del PAI, pues era improbable pues que hubiese sido vacunada de forma gratuita. Y nos dijo, pues nuevamente haciendo la reconstrucción de tiempo y revisando nuevamente la historia clínica completa de la hospitalización anterior, que todo su cuadro, toda su enfermedad empezó en julio del 2023 con dolor abdominal y diarrea. Al parecer fue una diarrea crónica con una pérdida de peso de aproximadamente 5 kilos. Él estando en Putumayo pide permiso, se viene para un municipio del Atlántico de Sabana Grande. Lo llevan a urgencias donde deciden dejarlo hospitalizado. También observan que tiene lesiones blanquecinas orales que son tratadas como candidiasis oral. Le hacen diagnóstico de VIH tras 2 pruebas de ELISA positivo. Sospechan candidiasis esofágica, sin embargo, pues lo descartan posteriormente tras hacerle una endoscopia de vías digestivas y diagnostican sífilis latente. Este diagnóstico no nos queda muy claro sobre si fue antes de que el paciente hiciera el ACV o si fue previo al diagnóstico del ACV, pero por el hecho de que inician penicilina benzatínica y el paciente empieza a recibir la primera dosis, parece, por lo que en la historia logramos dilucidar, la historia de la hospitalización anterior que fue en otra institución, al parecer pues sí hacen diagnóstico de sífilis latente. El paciente alcanza a recibir una sola dosis de penicilina benzatínica y indagándole más a la madre sobre la presencia de lesiones en piel en algún momento, meses atrás del inicio del ACV, nos manifiesta que tuvo lesiones vesiculares palpebrales en el ojo derecho, que tuvo hiperemia conjuntival y prurito, que tuvo una molestia que no era dolorosa o si tenía un dolor, este era de carácter bastante leve. Para esto el paciente no recibió una atención dirigida en esa institución donde estuvo hospitalizado y el 8 de agosto, estando en internación, presentó un infarto cerebral agudo. El 10 de agosto realizan el diagnóstico de neurosífilis y esto con una prueba de BDRL positiva en líquido cefalorraquídeo. Empiezan tratamiento con penicilina cristalina por 14 días y dan egreso. Y él manifiesta que desde que le dan salida de la clínica ya empezaba a presentar visión borrosa por el ojo derecho y tuvo una pérdida visual progresiva que no recibió atención por oftalmología hasta abril de este año, en donde nos ingresa a nosotros por la crisis epiléptica. Les confieso que después de mucho solicitarlo, por fin tuvimos el resultado del líquido cefalorraquídeo
que le realizaron en el sitio donde estuvo hospitalizado en agosto del año pasado. En la historia colocan que primero un primer intento de una punción lumbar en la que lograron medir presión de apertura, la cual fue de 17, pero como que se les movió la aguja espinal y no se pudo tomar muestra. Luego hacen una punción lumbar, una segunda punción lumbar donde no hay registro de la presión de apertura ni tampoco hay registro de la glucosa sérica. Pero dentro de los resultados se especifican que tenían 0 leucocitos, pero no sabemos si esto fue en un examen por campo o si fue el recuento de leucocitos por microlitro, pues con el diferencial lógicamente en 0, con una glucosa de 36 que pues uno pensaría que está disminuida, excepto que el paciente hubiese estado hipoglicémico en el momento en el que toman el líquido, con una hiperproteinorraquia con proteínas en 163 y un FTABS positivo con un BDRL positivo en 2 DILs en líquido cefalorraquídeo al parecer. Y les digo al parecer porque si bien estaban reportados estos dentro de los laboratorios que alcanzamos a conseguir, pues no especificaban si eran en líquido cefalorraquídeo o en sangre, pero por la fecha y la hora de la muestra, pues parecen ser que eran de líquido cefalorraquídeo. Entonces, el nuevo concepto de nosotros con el antecedente de las lesiones palpebrales y la pérdida visual progresiva que había tenido el paciente, que apareció alrededor, las lesiones previas al infarto y posterior al infarto, la pérdida visual progresiva, pues consideramos que el paciente, con los hallazgos en líquido cefalorraquídeo que muestran ADN para virus de la varicela zoster, pero sin evidencia de hallazgos inflamatorios en el citoquímico, con una resonancia magnética cerebral en el que en el parénquima predominan son las lesiones glióticas y malásicas por los infartos previos, con la alteración del llenado de la carótida interna derecha, consideramos que estamos muy probablemente ante una vasculopatía por virus de la varicela zoster y no así ante una encefalitis por varicela, por lo que solicitamos una panangiografía cerebral y adicionamos corticosteroides como por recomendación de expertos. Cabe resaltar, adelantándome un poco a la revisión, que no hay estudios dirigidos para evaluar si los corticoides tienen un papel importante en la vasculopatía por varicela zoster, pero por recomendación de expertos adicionamos corticosteroides a 1 miligramo por kilo día de prednisolona durante 7 días y continuamos el esquema con aciclovir. Y los nuevos diagnósticos de nuestro servicio fueron epilepsia focal estructural versus crisis provocada, vasculopatía por varicela zoster, un herpes zóster oftálmico por antecedentes, si bien no lo vimos, el paciente no se tomó fotos, pues la pérdida visual con el desprendimiento de retina y las lesiones que describía la madre, pues eran muy sugestivas de que el paciente había tenido una reactivación de la varicela en forma de herpes zóster oftálmico, un desprendimiento de retina en el ojo derecho, secuelas de infarto cerebral, una neurosífilis tratada y de hecho pues el paciente tiene ausencia de pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo actual, ausencia de hiperproteinorraquia y una BDRL tanto en sangre como en el líquido negativizada, por lo que podemos decir que la neurosífilis está tratada y la infección por VIH-C2. Y nuestro plan fue dejarlo con el aciclovir a 10 miligramos por kilo cada 8 horas, por 14 días, la prednisolona durante 7 días, adicionamos ácido acetilsalicílico, puesto que el paciente había tenido un ACV isquémico, bueno, realmente 2 ACV isquémicos que tenía datos de oclusión de la carótida interna derecha, y la conciliación de los medicamentos antirretrovirales y su profilaxis. En la arteriografía, cuando se hizo el cateterismo selectivo en la carótida interna derecha, podemos observar que hay una reducción del calibre en el segmento, en la entrada del segmento de la arteria carótida interna intracraneal, con una disminución del calibre petroso, finalmente una oclusión completa de la carótida interna derecha, observándose únicamente opacificación de las ramas de la carótida externa. En la carótida interna izquierda, que esto no nos lo esperábamos, hay una estenosis significativa de aproximadamente el 50% de la luz de la porción más distal de la carótida, de la media en su segmento M1, y llamativamente había agenesia u oclusión de la arteria cerebral anterior, que como vemos no nos aparece acá donde debería aparecer. Y al cateterizar el sistema vertebrovascular vía vertebral derecha, pues hay una adecuada pacificación del sistema vertebrovascular y como pueden observar,
hay también opacificación de la media derecha, por lo que se considera pues, que hay una comunicante posterior patente para llevar el flujo a las ramas de la media derecha. El concepto final o las conclusiones de la panangiografía fue que había una oclusión completa de la carótida interna derecha en su segmento petroso, signos de estenosis del 50% de la cerebral media izquierda en su segmento distal M1 y una agenesia del segmento A1 de la arteria cerebral anterior izquierda. Básicamente este paciente tenía flujo por ambas vertebrales, por la carótida interna estaba completamente ocluida, por lo tanto era la comunicante la que le enviaba flujo a esta cerebral media. Pero como tenía agenesia de esta arteria, pues le llegaba flujo a través de la arteria cerebral anterior a uno, le llegaba flujo a la otra anterior, vía comunicante anterior, y fuera de esto también tenía una estenosis del 50% de la media izquierda, por lo que decidimos incluso, a pesar de que no hay una evidencia en específico para este tipo de condiciones respecto al ácido acetilsalicílico, decidimos continuarle la antiagregación. Lo derivamos a oftalmología para una valoración, puesto que el paciente hasta que nos consultó no había recibido atención por oftalmología, le tomaron fotos del fondo de ojo, observándose que en el ojo derecho había un desprendimiento de retina posterior importante con áreas de fibrosis y tracción, y lo que conceptuó el retinólogo era que era muy probable que el paciente hubiese hecho una necrosis retiniana aguda secundaria al virus de la varicela zóster. Sin embargo, buscando un poco más en la literatura, los pacientes inmunosuprimidos tienden a hacer una necrosis retiniana progresiva que tiende a tener un curso más lento y tiende a ser indoloro sin tanta inflamación vítrea, mientras que en la retiniana aguda el curso tiende a ser un poco más rápido, más agresivo y tiende a ser mucho más doloroso. En los laboratorios de control, pues el paciente no ha tenido ninguna complicación en cuanto a su función renal por el uso de la aciclovir. Los electrolitos se mantenían normales, azodados normales, el hemograma estaba normal y hubo una normalización de la eosinofilia. Y nos llegaron los anticuerpos séricos para varicela zóster, los cuales estaban positivos, el FT-ABS positivo, pues para este entonces todavía no teníamos el resultado de los laboratorios de la otra institución, que nos costó bastante trabajo conseguirlos. El BDRL en sangre fue no reactivo, luego este paciente tuvo un tratamiento exitoso para sífilis. Y la disposición final, cuando el paciente completó el tratamiento con aciclovir hospitalariamente intravenoso, se le dio salida, se le solicitó un control de angioresonancia en 90 días, lo dejamos antiagregado con su medicamento anticrisis de tipo leve tiracetam, se le dieron signos de alarma, el plan de rehabilitación integral y el control por neurología e infectología. Y esta fue la angioresonancia que le hicimos a principios de este mes, de control, en el cual pues en difusión seguimos observando las áreas de hiperintensidad en difusión con difusión facilitada en el ADC, por lo que pues el paciente no había hecho un evento agudo en la hospitalización anterior. En la angioresonancia por tiempo de vuelo seguimos observando acá una ausencia de flujo en la carótida interna derecha. Sin embargo, vía comunicantes, aunque no se ve muy bien acá en la angioresonancia, él sí alcanza a tener flujo en las ramas distales de la cerebral media derecha, aunque no es tan evidente en la angioresonancia por tiempo de vuelo. Y seguíamos observando pues las mismas lesiones glióticas que ya habíamos visto en el estudio anterior, y desafortunadamente el paciente tuvo bastante movimiento en este estudio, pero pareciese como que al menos hay un poco más de paso de contraste a través de la carótida interna derecha. Solicitamos un poco de asesoría con un neuroradiólogo, pero nos dijo pues que el estudio había quedado bastante movido y que pues no era lógicamente el estudio de elección para compararlo con la panangiografía, pero en el tiempo de vuelo todavía habían claros signos de que estaba presente la oclusión de la carótida interna derecha y la estenosis de la media izquierda. Y muchas gracias por su atención, estamos atentas las dos, no sé si las preguntas las haremos al final de la revisión o haremos un espacio ahora para comentar las preguntas que han surgido en torno al caso. Pues yo pensaría que si hay algunas preguntas específicas sobre el caso, podemos contestarlas ahora. Sí, señor, claro que sí.
Hola, Doc, buenas noches. Sí, estaba revisando en el chat y vi una pregunta, no sé si la leo y pues Léela, la ¿sí? responde. Sí, entonces el doctor Daniel Steven Marín pregunta que si se consideró hacer manejo endovascular con stent para la estenosis de la arteria carótida interna izquierda. Realmente nosotras revisamos la bibliografía y existen algunos estudios que se han hecho sobre tratamiento endovascular, pero sobre todo en patologías micóticas o en alteraciones carotídeas secundarias a endocarditis infecciosas. Con respecto a vasculopatía por varicela zoster, la evidencia es escasa y aún más, pues hablando de tratamiento endovascular con stent, entonces decidimos o se decidió primero el tratamiento de la infección y además la obstrucción de la carótida interna derecha era del 100%. La que tenía una obstrucción del 50% era la cerebral media izquierda. El doctor Michael Ariza ha levantado la mano. Por favor, doctor Michael, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Hola Laura, Marcela, ¿qué tal? Muy interesante el caso, bastante complejo. Quiero saber con respecto al compromiso carotidio, que parece ser bilateral, ¿por qué asumieron que la etiología era el zóster y no un compromiso por la sífilis? Porque por lo que veo al parecer tenía también una neurosífilis, porque no tenía una sífilis meningovascular y se decantaron por el zóster. Gracias, Michael. Excelente pregunta. Y sabíamos que eso iba a ser un motivo también para la discusión. Puede ser cualquiera de las dos cosas, pero creo que a la luz de una detección del ADN del virus de la varicela en líquido cefalorraquídeo más el antecedente del herpes zóster oftálmico y la hemiparesia contralateral al antecedente del herpes zóster oftálmico con evidencia oftalmológica de una necrosis retiniana, creo que hay motivos suficientes para considerar que estamos ante una vasculopatía por varicela zóster, no sé si sobreagregada a una neurosífilis meningovascular o en conjunto o de manera diferencial. Ahora, ¿qué llama la atención para una neurosífilis meningovascular? Si bien el paciente tenía las pruebas positivas en líquido cefalorraquídeo, pues esperaría más, tú que eres experto, por supuesto, en neurosífilis, nos ampliarás un poco más también, que hubiese algo más de pleocitosis en el momento en el que tuvo los infartos cerebrales y se hizo el diagnóstico de que la vasculitis o los infartos cerebrales que tuvo en agosto del año pasado fueron secundarios a una vasculitis por sífilis. Estaban positivas las pruebas, tenía hiperproteinorraquia, pero llamaba la atención que no tenía pleocitosis. Lógico, eso no nos lleva a desestimar tampoco que no hubiese sido una neurosífilis, pero creo que tampoco podemos descartar del todo ahora que no estemos ante una vasculopatía por varicela zóster por la prueba positiva, por la PCR positiva, por el herpes zóster, por las complicaciones retinianas del herpes zóster oftálmico y puesto que la afectación principal, que es la carótida interna derecha, es ipsilateral al herpes zóster oftálmico. A mí me gustaría agregar algo a lo que dice la doctora Laura, que incluso lo estuvimos conversando, y es que además el hallazgo, lo veremos ahorita en la revisión, pero el hallazgo del DNA del virus de la varicela zóster por PCR en líquido es un hallazgo que no se debe desestimar como una condición causal de un paciente que tenga complicaciones del sistema nervioso central de cualquier tipo, encefalitis, meningitis y en este caso, pues, una isquemia cerebral que fue recurrente. Y además, un año antes el paciente se trató para la neurosífilis y pues se hablan de tasas de curación de la neurosífilis hasta del 90%. Se le administró el medicamento apropiado por el tiempo apropiado, entonces decidimos asumir que se trató en su momento esta neurosífilis y que en este momento teníamos una condición adicional que merecía, por supuesto, tratamiento antiviral. Laura Carolina, el doctor Steve Hernández está preguntando que si pudiste medir la IgG para varicela zóster en el líquido cefalorraquídeo. No, no medimos IgG para varicela zóster, estuve haciendo la consulta en la clínica y al parecer el grupo de microbiología nos dijo que pues no podíamos hacer IgG para líquido cefalorraquídeo en la institución. Sin embargo, ante la presencia de una PCR positiva, pues ya se podía configurar el caso como una vasculopatía para varicela zóster. La IgG es mucho más sensible que la detección del ADN en el líquido para vasculopatía por varicela zóster,
pero cualquiera de las dos puede ser útil a la hora de establecer el diagnóstico. Lo que sí es claro es que si ninguna de las dos pruebas es positiva, sí nos llevaría a desestimar el diagnóstico de una vasculopatía por varicela. El doctor Kevin Espejo pregunta que si es una vasculitis infecciosa establecida, ¿por qué se continuó con el ASA? Bueno, como lo había dicho, no existe evidencia específica de que para este paciente el ASA vaya a servirle, pero como les decía, su circulación pende de dos arterias, la carótida interna, cuya medida está estenosada en un 50%, y el territorio vertebrovascular a través de la comunicante posterior. Entonces, con la varicela zoster, pues hay una remodelación del vaso sanguíneo. De hecho, pues por eso se llama vasculopatía. Creo que Marce más adelante va a hablar de eso, más que vasculitis. Y por lo tanto, esos cambios o esa remodelación de las arterias puede no necesariamente ser reversible a lo largo del seguimiento y a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, utilizamos el ASA como medida de doble antiagregación para prevenir, como medida de antiagregación para prevenir una ACV más adelante, en el contexto de que el paciente lo más probable es que continúe con la estenosis de la media izquierda. Y ahora, en cuanto al manejo endovascular, pues Marcela ya dio su aporte, pero digamos que si vamos un poco más y utilizamos pues los criterios del manejo endovascular para estenosis intracraneales, utilizando pues otras etiologías como la etiología arteriosclerótica, pues habría que darle chance al manejo antiagregante y evaluar si el paciente hace AITs o ACV recurrentes, caso en el cual pues sí pudiésemos considerar el manejo endovascular. El doctor Steve quiere intervenir, por favor, doctor Hernández, te oímos. Hola, buenas noches a todos. Adicional a lo que dice la doctora Laura, hay que tener en cuenta que el VIH per se configura un factor de riesgo cerebrovascular, ¿no? Y el hecho de que pues una vasculitis sea infecciosa, pues por ejemplo tenemos el ejemplo de la tuberculosis, que si bien igual la evidencia no es muy buena, también parece ser que los pacientes con meningitis tuberculosa se benefician de antiagregación, ¿no? Entonces el hecho de que sea infecciosa pues no quiere decir que no nos va a servir. Bueno, yo pensaría que vamos a oír la revisión de la charla y después tenemos otra sesión de preguntas corta. Doctora Marcela, te escuchamos. Gracias, Doc. ¿Se ve la pantalla? Aún no. ¿Ahora sí se ve la pantalla? Sí, ahora sí se ve. Vale. Bueno, entonces continuamos con la revisión de vasculopatía infecciosa por virus de la varicela zoster. Entonces, una breve introducción. El virus de la varicela zoster, recordar que pertenece a la familia de herpes virus humanos, específicamente a los alfa herpes virus, al igual que el herpes simple tipo 1 y el virus del herpes simple tipo 2. La primoinfección inicialmente se manifiesta como varicela, en su mayoría en los niños, y en la reactivación se manifiesta como el herpes zóster. Hablamos de que las partículas que se encuentran latentes del virus de la varicela zóster se pueden reactivar desde el ganglio trigémino, ganglios autonomicos o cualquiera de los ganglios de la raíz dorsal, y se transportan transaxonalmente hacia las arterias cerebrales, específicamente hacia su capa adventicia. Allí se depositan, generan inflamación y a largo plazo remodelación vascular patológica que va a desencadenar un espectro de vasculopatías que va desde aneurismas cerebrales hasta disecciones, así como ACVs isquémicos, hemorrágicos, ataques isquémicos transitorios e incluso hay descripciones de trombosis de seno venoso cerebral, infarto de médula espinal o trombosis periférica.
Con respecto a su epidemiología, recordar que antes de que se introdujera en 1995 la vacuna contra la varicela zóster, esta condición afectaba a más del 95% de la población y más de la mitad de los adultos mayores de 85 años presentan o presentaban reactivación del virus de la varicela zóster, es decir, pacientes que se encuentran en riesgo de desarrollar una vasculopatía. La vasculopatía no es una condición frecuente, pero tampoco es una enfermedad rara y fue descrita por primera vez en 1896. Se reconocen casos de vasculopatía tanto en niños después de una prima infección por varicela y su incidencia va desde 1 a 15.000, desde un caso por cada 15.000 a 26.000 pacientes con varicela en estudios de Canadá y de Dinamarca, y en adultos después del herpes zóster sí existen diferentes revisiones. Aquí voy a presentar las más recientes que se han hecho con muestras significativas. Entonces, en el 2017 en Corea del Sur se incluyeron 519.000 pacientes y se encontró que el riesgo de desarrollar un ACV después de un herpes zóster demostraba un hazard ratio de 1.35 estadísticamente significativo. En esta población se encontró que el riesgo fue mayor en pacientes jóvenes en ausencia de otros factores de riesgo cardiovascular y que este riesgo era mayor durante el primer año después de la reactivación del virus de la varicela zóster. Otro estudio que se hizo en 2016 en Alemania, que incluyó 120 pacientes, también mostró que el riesgo de ACV secundario a un zóster tenía una incidencia de riesgo relativo de 1.29, también pasando la unidad, y que este riesgo era mayor en los primeros 3 meses luego de la resolución del rash. Este riesgo demostró ser mayor en los pacientes con herpes zóster oftálmico, ya que este grupo de pacientes demostró una incidencia de riesgo relativo de 1.59 y en los dos grupos de pacientes con herpes zóster y con herpes zóster oftálmico, el riesgo de ACV fue mayor durante el primer mes después de la infección. Finalmente, estos dos estudios publicados en 2016 en Estados Unidos y en Corea del Sur, que muestran también un odds ratio y una incidencia de riesgo relativo de 1.53 y de 1.90 respectivamente para el desarrollo de una ACV después de herpes zóster. Entonces está demostrado que la reactivación por el virus de la varicela zóster es un factor de riesgo para hacer una vasculopatía que se manifieste como un ACV isquémico o hemorrágico. ¿Qué más sabemos? Que dentro de las primeras 72 horas de inicio del rash, el tratamiento antiviral va a reducir el riesgo de dolor, de replicación viral y de complicaciones a largo plazo. ¿Qué complicaciones? Especialmente la neuralgia posherpética, pero no se ha demostrado el beneficio del uso de la vacuna para prevenir la vasculopatía por virus de la varicela zóster. El caso que presentamos es de un paciente con coinfección por virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Y qué se sabe en este grupo de pacientes? Que el 11% de estos pacientes van a presentar reactivación del virus de la varicela zóster. Hay series que hablan hasta de un 29% y que estas reactivaciones suelen ser recurrentes y suelen ser prolongadas. Hasta el 15% de esas reactivaciones por el virus ocurren en ausencia de rash, lo que vendría a ser un factor confusor si estamos ante la duda de una vasculopatía. Y en reportes de autopsias de pacientes que fallecieron en fase SIDA, se encontró que hasta el 4% de estos pacientes presentaban hallazgos neuropatológicos compatibles con una infección por el virus de la varicela zóster. Con respecto a la fisiopatología, inicialmente hablamos del fenómeno de reactivación del virus. Entonces, las partículas virales del virus de la varicela zóster que se encuentran en el tejido cutáneo infectado van a transportarse de manera retrógrada a través de las terminales sensitivas y autonómicas hacia los ganglios, más frecuentemente hacia el ganglio trigémino, pero también pueden depositarse y permanecer de forma latente en el ganglio genicunado, en el ganglio cervical superior e incluso en todos los ganglios de la raíz dorsal a lo largo de todo el neuroeje. Estas partículas van a entrar en una fase latente, depositándose como episomas de doble cadena en los cuerpos neuronales y en estadios de inmunosupresión celular, es decir, pacientes con VIH, adultos mayores, pacientes en tratamiento crónico con esteroides, el genoma viral se puede reactivar, se ensambla y se puede transportar anterogradamente desde el ganglio trigémino, más específicamente o desde el ganglio cervical superior hacia la capa adventicia de las arterias cerebrales, que es donde va a desencadenar la vasculopatía.
No se ha determinado cuál es el mecanismo fisiopatológico específico para el desarrollo de esta condición, pero se han postulado distintas hipótesis, tanto para el herpes zóster como para el herpes zóster oftálmico. Entonces, ¿qué tenemos? Que la replicación del virus adyacente a la arteria va a generar inflamación local y con fenómenos trombóticos, y también puede generar aneurismas y su consiguiente ruptura. Pero también tenemos que la reactivación subclínica repetida de los virus de varicela zóster en periodos de estrés o de infección aguda va a tener efecto protrombótico sobre las arterias, va a incrementar el tono simpático, y que la alteración global del estado inmunológico de los pacientes también genera una mayor vulnerabilidad para ACV. La reactivación del virus en el ganglio trigémino también puede considerarse como un factor de riesgo para el desarrollo de fenómenos vasculopáticos, y el dolor crónico en el caso de los pacientes que hacen complicaciones a largo plazo, como la neuralgia posherpética, también se ha demostrado que aumenta el tono simpático y que va a actuar como factor de riesgo para el desarrollo de eventos vasculares posteriores. Asimismo, como las condiciones protrombóticas que son causadas por la infección viral per se. A nivel histológico, que podemos encontrar que las arterias cerebrales van a tener una íntima engrosada compuesta en su mayoría por miofibroblastos, y que la lámina elástica interna va a tener pocas células musculares lisas y también va a presentar alteraciones. Las células inflamatorias se van a depositar predominantemente en la adventicia, y también se va a encontrar en estadios iniciales un número notable de neutrófilos a nivel de la adventicia. El virus de la varicela zóster es el único virus, herpes virus humano, que puede replicarse a nivel vascular. ¿Listo? Las manifestaciones clínicas por el virus de la varicela zóster son variadas, no vamos a hacer énfasis en todas ellas, pero pues recordar que está incluida la vasculopatía por el virus de la varicela zóster, que fue la de este caso, y también la retinitis necrotizante aguda y progresiva, y consideramos que la presentó el paciente. Más de un tercio de estos pacientes no van a presentar rash. Entonces, ¿cuál va a ser la presentación clínica característica? Los primeros reportes describían el síndrome de hemiplegia contralateral, sobre todo en niños, que se caracterizaba o se caracteriza por ser una condición monofásica en la que el paciente presenta una hemiparesia, usualmente dentro de los primeros 4 meses después de la primoinfección. Pero existen o se han publicado una variedad de otras manifestaciones, como datos de focalidad, deterioro de habilidades cognitivas o crisis epiléptica, sobre todo en pacientes con ausencia de rash o con periodos que superan estos 4 meses después del rash inicial. ¿Cuándo sospechamos entonces una vasculopatía por virus de la varicela zóster? Especialmente en un paciente inmunosuprimido que haya presentado una ACV o en quien se encuentre un aneurisma, y que tenga además historia reciente de varicela o zóster, recurrencia de isquemia cerebral de causa incierta. Recordemos que es más frecuente esta condición en pacientes menores de 40 años sin factores de riesgo cardiovascular, es decir, ACV en paciente joven, y que esta isquemia cerebral sea recurrente con o en ausencia de rash, y en pacientes con una etiología incierta de una ACV y ausencia de factores de riesgo cardiovascular. Información general: desde la aparición del rash hasta el ACV, el intervalo de tiempo puede ser variable, pero lo más común es que las manifestaciones se presenten en el primer mes, el segundo mes o el tercer mes en orden de frecuencia. El compromiso más frecuente es de la circulación anterior por las aferentes trigeminales, que se encargan en su mayoría de la inervación de la circulación arterior, y en una serie de 30 pacientes que se encontró que había un compromiso de gran y pequeño vaso en la mitad de los pacientes, mientras que compromiso de pequeño vaso solamente o de gran vaso únicamente era menor. El 97% de los pacientes se van a captar, por supuesto, por alteraciones en la neuroimagen, y la localización más frecuente de los infartos es a nivel núcleo basal y de cápsula interna, pero hasta una tercera parte de los pacientes puede hacer compromiso de los lóbulos cerebrales. ¿Y qué tenemos en la angiografía? El 70% de los pacientes muestran compromiso de la arteria cerebral media, seguido en su orden por arteria cerebral anterior, carótida interna y con menor frecuencia la circulación posterior. Entonces, para el diagnóstico, como ya mencioné, la tomografía y la resonancia nos van a mostrar datos de isquemia, y la angiografía va a mostrar datos de vasculopatía. Puede haber estenosis, constricción segmentaria o arrosariamiento, sobre todo en la circulación anterior, estenosis de gran vaso o dilatación postestenosis, y
engrosamiento de la pared arterial con realce de la pared. Estos datos van a ser mucho mejor visualizados en resonancia magnética de alta resolución de pared de vaso, que a veces es un poco difícil tener acceso a este estudio. Microscópicamente, datos de infección por el virus de la varicela zóster, inflamación con células gigantes multinucleadas y partículas del herpes virus, pero lo más importante para el diagnóstico es el estudio del líquido cefalorraquídeo. No obstante, hasta en 1/3 de los pacientes el líquido va a ser normal y es poco frecuente que haya pleocitosis, aunque los datos de pleocitosis nos hablan de que generalmente va a haber menos de 250 células. No existe gold estándar, pero tenemos dos herramientas muy valiosas que son la detección del DNA viral por reacción en cadena polimerasa y la detección de los anticuerpos IgG e IgM para varicela zóster en líquido cefalorraquídeo. Entonces, en este caso, como mencionaba la doctora, fuimos muy afortunados porque la PCR para el virus de varicela zóster está ausente o es negativa hasta en el 60% de los casos. Positiva es diagnóstica, pero negativa no lo excluye. Entonces, ¿qué herramienta es más confiable para el? Ambas son muy específicas, pero los anticuerpos van a detectar más casos que la DNA del virus, ¿sí? Entonces se puede detectar IgG, antivirus de la varicela zóster o IgM, pero es más confiable solicitar una relación IgG sérica, IgG en líquido para el virus de la varicela, ya que nos va a permitir determinar si hay o no una producción intratecal del anticuerpo. ¿Hasta cuándo van a permanecer positivos estos hallazgos? En un estudio que pues realmente en vasculopatía no tenemos datos, pero en un estudio que incluyó 46 pacientes con diagnóstico de herpes zóster, se encontró que la del DNA viral permanece hasta 34 días positiva en el líquido y el IgG para varicela zóster dura un poquito más, hasta 105 días positivos en el líquido. ¿Listo? Entonces, la única forma de excluir por completo el diagnóstico es contar con una PCR negativa y con el anticuerpo IgG negativo para virus de la varicela zóster, ambas muestras en líquido. Y en algunos datos de series de pacientes con infección por VIH, con vasculopatía y con necrosis de la retina progresiva, en estos pacientes, como el paciente del caso, se sugiere que es más probable que sea positiva la PCR para el virus en el líquido. Y con respecto a la pregunta del doctor Michael, pues este era el estudio que le comentaba. Este es un estudio que se llevó a cabo en Israel. Se recolectó información de todos los pacientes con un líquido cefalorraquídeo positivo para DNA del virus de la varicela zóster durante 4 años. ¿Y cuál fue la intención de hacer este estudio? Pues determinar qué tan relevante era encontrar una PCR positiva para varicela en el líquido de pacientes con síntomas neurológicos, porque sabemos que la reactivación del virus de varicela zóster puede ser subclínica. Se han demostrado grupos de pacientes con esclerosis múltiple o incluso astronautas asintomáticos que tienen replicación viral en saliva. Entonces aquí la idea era saber si detectando un DNA viral el líquido cefalorraquídeo en un paciente con manifestaciones neurológicas, nosotros podemos considerar a la varicela como el agente patógeno o esto es un epifenómeno inducido por estrés. ¿Cuáles fueron los resultados? En 4 años se analizaron 6.879 muestras de líquido a las que se les pidió DNA para varicela y de estas muestras 1.8%, es decir, 125 fueron positivas. La mayoría de los pacientes tuvieron una condición relacionada con la varicela, entre estas meningitis y encefalitis, pero solamente el 7%, es decir, 9 casos, tenían un diagnóstico alternativo explicado por otra condición. Lupus, metástasis cerebrales, y aquí están descritas en la diapositiva que otras condiciones: linfoma, glioblastoma multiforme, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de este estudio? Aunque igual es necesario que se compruebe esto con muestras mayores, pero concluyeron con estos resultados que el hallazgo de un DNA de virus de varicela zóster en líquido en un paciente con síntomas neurológicos no debe ser desestimado como agente etiológico de la sintomatología actual de ese paciente. Listo, con respecto al tratamiento, se utiliza terapia antiviral, tener precaución con la función renal y esto es evidencia clase 2, producto de revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o seguimiento a cohortes individuales. Y existe aún algo de controversia con respecto al uso de esteroides, ya que pacientes con tratamiento crónico en esteroides pueden
tener un mayor riesgo de que se aumente la replicación del virus de la varicela. Entonces, la recomendación es que el tratamiento sea por 3 a 5 días y algunas series pueden extenderlo hasta 2 semanas, pero se recomienda una dosis de 1 miligramo por kilo por 3 a 5 días. Algunas series no han reportado diferencias en el resultado cuando la administración de corticoides sea con o sin aciclovir, pero lo ideal es dar siempre el esteroide cuando se está dando el tratamiento antiviral. Y algunos pacientes que tienen recurrencias pueden requerir la administración de un segundo curso de tratamiento antiviral seguido por tratamiento con corticoides por 14 días y algunos reportes de caso han administrado también valaciclovir en los pacientes que hacen recurrencias frecuentes, pero pues recordemos que la información al respecto es escasa. Con respecto al pronóstico, el 70% de los pacientes responden muy bien al tratamiento pero recordemos que con frecuencia este diagnóstico no se hace. ¿Por qué? Porque el tiempo entre el rash y el ACV suele ser prolongado, porque algunos pacientes tienen ausencia de rash o porque simplemente si el DNA para el virus de la varicela no sale positivo, pues es un diagnóstico o una sospecha que nosotros no tenemos en mente. El seguimiento se recomienda en algunos documentos que se haga con resonancia de alta resolución de vaso, en la que hay evidencia de mejoría de la estenosis, reducción del realce y del engrosamiento de la pared de vaso, pero realmente no hay una recomendación exacta de con qué intervalo de tiempo se debe hacer este nuevo estudio. Aquí como una imagen para que veamos cómo se puede apreciar. Este es un paciente con una vasculopatía por virus de varicela zoster, las dos imágenes superiores que nos muestran un corte coronal y un corte axial en el que hay evidencia de engrosamiento de pared y realce en ambos segmentos de la carótida interna terminal, y 3 meses después del tratamiento vemos cómo desaparece el realce en los mismos 2 cortes y en las mismas 2 secuencias. Entonces, como conclusión, no olvidemos considerar la vasculopatía por virus de varicela zoster en pacientes jóvenes que presentan una ACV y sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. No descartemos esa condición ante ausencia de rash o incluso antecedente de vacunación, porque sabemos que la vacuna no es factor protector para desarrollar esta complicación. Siempre que sea posible solicitar los anticuerpos IgG e IgM tanto en suero como en líquido, sobre todo porque esta es una condición potencialmente tratable. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Marcela y a Laura. Creo que hemos visto un caso clínico que nos deja unas enseñanzas muy importantes para la vida cotidiana. El herpes zóster es una enfermedad global, ocurre en todos los países del mundo y los neurólogos y los internistas nos encontramos necesariamente con esta patología en varias ocasiones. Lo que nos han mostrado es un caso de un paciente inmunocompetente e inmunodeficiente, cosa que ahora vemos con mucha frecuencia. Vemos los pacientes con esclerosis múltiple, vemos los pacientes con enfermedades neoplásicas, vemos los pacientes con polineuropatías y vemos un grupo muy grande de pacientes reumatológicos que están inmunocomprometidos. Entonces, necesariamente los neurólogos tenemos que ir más allá de lo común, tenemos que pensar un poquito más en estas patologías, tenemos que saber que un grupo de estos pacientes no tienen rash, solamente tienen el dolor urente, el llamado herpes ciego, y si no consideramos la posibilidad de hacerle los anticuerpos, el IgG y el IgM en el líquido cefalorraquídeo, el diagnóstico se nos puede ir, y es una enfermedad tratable con un tratamiento específico y que seguramente le va a cambiar el pronóstico a las personas. El doctor Calvo preguntó si está asociado con la arteritis temporal, y sí, de hecho hay varios casos reportados que puede inducir esta arteritis temporal, el virus de la varicela zoster. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que es el único virus que se reproduce dentro de las arterias. Él crece en la arteria, él está vivo en la arteria. Eso le da una connotación especial para que cada vez que veamos un paciente con varicela, pensemos en todas estas complicaciones. Quería dejarles un par de avisos parroquiales.
El primero, el Congreso de Movimientos Anormales, se va a presentar, es el día 23 y 24 de agosto. Ojalá puedan asistir muchas personas. Ese es un congreso que se ha consolidado con el tiempo. El grupo de movimientos anormales de la asociación trabaja muy juiciosamente y es una extraordinaria oportunidad para que ustedes aprendan de esto. Y la asociación tiene un simposio el 31 de agosto en Montería en homenaje a uno de nuestros expresidentes y uno de los miembros más queridos de esta asociación, el doctor Jorge Asa. Entonces, también es muy importante que asistan. No sé, pero el tiempo nos da para un par de preguntas más. Yo he pensado que estas reuniones siempre deben terminarse entre 7 y 8 de la noche. Entonces, estamos para oír un par de preguntas. Bueno, gracias. Aquí estaba viendo las preguntas. Mario Alberto Zabaleta preguntó que si consideramos hacerle biopsia arterial, pues creo que va a ser muy difícil decir al paciente, señor, vamos a biopsiarle la media o la carótida. Pero cuando vi esa pregunta pensé también en lo de la arteritis de célula gigante, que más abajo lo preguntó Felipe. Y en efecto sí se ha descrito esa relación. Algunas series de casos indican que hasta más del 70% de los pacientes con artritis de células gigantes y otros tampoco, como el 12% de los pacientes, tienen antígeno para el virus de la varicela zoster detectado en los casos en los que haya artritis de células gigantes, tanto en los casos clínicamente demostrados sin biopsia positiva como en los casos con biopsia positiva para artritis de células gigantes. Entonces se recomienda que en aquellos pacientes que tienen el antecedente del herpes zóster reciente o que en la biopsia se logra evaluar la presencia de antígenos para varicela y son positivos, adicionar al tratamiento con corticosteroides valaciclovir o aciclovir. Pero tampoco existe una evidencia fuerte al respecto de esa conducta, pues, y también puede haber un falso positivo, que es la otra cosa importante, en los pacientes con arteritis de células gigantes, ¿no? O sea, falso positivo para la detección de ADN del virus en la arteria. Y sobre todo que, como para complementar un poco, que las revisiones que se han hecho para determinar la asociación el virus de la varicela zoster con la arteritis de célula gigante depende de que se revisen muy cuidadosamente todos los segmentos o todas las muestras que se tomen de la arteria. O sea, se debe hacer una búsqueda juiciosa para encontrar el DNA viral o el antígeno. Entonces, en muchos estudios no se ha reportado esta asociación porque la muestra que se toma es escasa. El doctor Steve ha pedido la palabra. Bueno, primero que todo felicitarlas, qué buen caso de verdad y la revisión estuvo muy buena, entonces pues muchas gracias a ambas. Lo otro, pues quería hacer una reflexión y de paso una pregunta, y es cuántas veces le preguntamos a nuestros pacientes con ACV si tuvieron culebrilla en los últimos meses, ¿no? Y no solo pacientes jóvenes, sino pues de hecho los pacientes, nuestros viejos, son los que más les da. Acuérdense que entre más edad es más riesgo de que les dé pues herpes zóster. Y me quedó una pregunta si de pronto Marcela había encontrado, obviamente pues el mayor riesgo es con el compromiso oftálmico, ¿no? Pero de pronto qué tanto se relaciona la vasculopatía a herpes zóster en otros dermatomas. Gracias. Es menos frecuente, pero los dermatomas que más frecuentemente son afectados en el tórax son de T6 a T10 e incluso esos pacientes pueden presentar la vasculopatía, pero sí es más frecuente en el zóster oftálmico y cuando el virus se deposita de manera latente en el ganglio cervical superior, que en este caso se afectaría más a la circulación posterior. Pero Bueno, sí, doctor Ramírez, un minutico. Te oímos. Incluso Gracias. también infección por varicela, ¿no? Muchas gracias, felicitaciones, una revisión muy buena y un caso muy interesante. Yo creo que hay que hacer énfasis en una cosa. El 25 al 40% de los pacientes con herpes zóster son no vesiculosos y la única manifestación es la presencia de un dolor urente. En el Congreso Nacional de Neurología presenté 2 casos de las mismas características con una cefalea en trueno
que arrancó 8 días antes con una sensación de ardor en la cara y de la misma paciente pasa por urgencias, no se le hace absolutamente nada y después llega con una cefalea sentinela abrupta, también de características súbitas y hace una hemorragia intracerebral y se le demostraron 3 aneurismas. Es muy importante eso. El dolor, y hay otra cosa también es no solamente la característica clínica del dermatoma, que es generalmente la vía trigeminobascular en general, no solamente la vía oftálmica, sino en general la vía trigeminobascular, sino también los segmentos superiores y mediales de la parte torácica y la región lateral anterior de la pierna como solo manifestación de ardor, disestesias, parestesias y absolutamente nada más en pacientes, inclusive inmunocompetentes. Yo creo que es lo más importante para hacer, porque el resto tú vas a hacer un paciente con pues un paciente que tenía un SIDA y pues digamos que uno se guía hacia eso, pero el paciente que no tiene SIDA, que no tiene ningún factor de inmunocompromiso, también hace el herpes zóster no vesiculoso. No, es una cosa básica en la clínica. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por su tiempo, nuevamente a las conferencistas. Ha sido una excelente charla. Hemos pasado un rato, creo que ameno, de un tema muy útil en la vida cotidiana y los esperamos el próximo mes que el doctor Ramírez nos va a sorprender con un caso extraordinario. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias.